Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adiel La Luz, te doy la bienvenida. Gracias a los nuevos suscriptores del canal. Muy bienvenidos, muy feliz día. Los invito a que puedan entrar a disfrutar de la programación a través de los canales oficiales que están en YouTube, a través de www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/Adiel-La Luz. Te invito también a poder entrar también obviamente a las páginas oficiales en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias por poder obviamente seguir todo lo que estamos haciendo y también gracias a las redes sociales por ayudarnos a llegar a todos los rincones del planeta. Les enviamos un abrazo y les enviamos muchísimos besos de luz para que puedan conectarse a través de los canales y a través de la programación. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar, así que vamos a empezar con el temazo del día de hoy. Hoy tenemos un temazo y vamos a hablar de lo que es la ley de comprobación y la ley de experimentación. Vamos a hablar, esta es la segunda parte, o sea, la segunda parte de ley de comprobación y ley de experimentación. Esta es la parte 2 y abordamos este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Muy feliz día. Vamos a hablar de algo interesante que está relacionado con poder entender cuán importante es aplicar lo que aprendemos, lo que hablamos en los diferentes programas y en los diferentes temazos para que entiendan cómo aplicar desde un concepto experimental, desde un concepto práctico, desde un concepto meditativo, desde un concepto metafísico y que eso sea llevado a la práctica para que sea un componente de sanación. Otra vez, ¿cómo relacionar, incluir, aplicar lo que hablamos en las clases, lo que hablamos en los temazos, lo que hablamos en el programa Conectados al Ser, para poder entender que aquello que obviamente que disfrutamos, los temas y todo lo que vamos viendo es un componente de sanación para una mejor calidad de vida? Eso significa que todo lo que vamos viendo es un sistema de sanación superior para que puedan entender la aplicación de lo que vamos viendo. En este caso hablamos de la ley de experimentación y la ley de comprobación, que obviamente es importante que toquemos este temazo para que entiendan cuán científicas son las técnicas, las herramientas y los métodos espirituales que ayudan a evolucionar en todos los niveles de conciencia. En este caso vamos a hablar específicamente de lo que es la ley de comprobación y la ley de experimentación como un concepto de entender a dónde está orientado este tema el día de hoy. En este caso es el segundo paquete de leyes. ¿Se acuerdan que hablamos en algunos programas del primer paquete de leyes que estaba dado por el concepto terrestre, por el concepto terrenal para empezar a evolucionar? En este caso vamos a ver el segundo paquete de leyes y obviamente que entra esta ley que es la ley de comprobación y la ley de experimentación, donde vemos todo el concepto científico de las técnicas, de los métodos y las herramientas que está dado por un sostenimiento de ciencia espiritual para poder comenzar a evolucionar. Y esto es algo sumamente interesante a la hora de poder comprender todo lo que vamos viendo para poder evolucionar. Y vamos a establecer el concepto de desarrollo el día de hoy para que entiendan cómo funciona lo que vamos viendo. Algo interesante que vamos a hablar el día de hoy es si en lo que es la parte experimental, lo que es la parte terrestre, lo que es la parte mundana, este concepto que vamos viendo en lo que es la parte terrestre está dado por lo que es una experimentación en tercera dimensión, o sea, el comportamiento más animalesco. Cuando vamos a lo que es, el accionar introspectivo, la meditación, la introspección, la ciencia, la espiritualidad y la conexión con ángeles, guías, maestros, santos y seres superiores, nos damos cuenta que el concepto de experimentación está dado por un nivel más alto de conciencia. Entonces,
La primer parte, que es la parte terrestre, ocupa todo lo que es el concepto de experimentación a través de la materia. Eso es lo que experimentan, o sea, los seres humanos cuando están viviendo en tercera dimensión. O sea, experimentan desde el componente de la materia y estudian desde la tercera dimensión lo que son esos componentes. Bien, entonces, en este caso, la ley de comprobación y experimentación va a subir unos escalones o va a subir el ascensor para poder ir a lo que es el concepto antimateria, para entender el mundo espiritual como un concepto de ciencia profunda y como un concepto de ciencia espiritual. Entonces, si Dios, los ángeles, los guías, los maestros, los seres de luz, los avatares y los seres extraterrestres tienen la ciencia y la espiritualidad anclada como un sistema, obviamente, de laboratorio, cuando asistimos al componente terrestre, traemos el nivel superior de conciencia para poder comenzar a evolucionar. O sea, hablamos de lo que es el componente superior, hablamos de lo que es el componente energético para poder comenzar a evolucionar. Entonces, algo interesante para que tengan en cuenta es, cuando bajamos desde niveles superiores de conciencia al plano terrestre, todo lo que queremos experimentar, todo lo que queremos abordar, todo lo que queremos generar una metodología y un concepto de introspección, nos damos cuenta que lo que venimos haciendo hasta ahora en el plano terrestre asiste a lo que es la parte materia, tercera dimensión. Cuando vamos evolucionando cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, a través de un parámetro superior de conciencia, nos damos cuenta que ir a esas leyes de comprobación asisten a lo que son las técnicas, los métodos, las herramientas para poder comenzar a sanar. Eso significa que hablar con los ángeles, con los maestros, con los guías, con los seres de luz, es fundamental a la hora de poder comprender. Y les voy a decir algo que va a resonar fuertísimo en la mente terrestre o en la mente humana o en la mente animalesca. Que todos los conceptos, escuchen bien, los conceptos de comprobación y los conceptos de experimentación llevan un síntoma que es algo que debe ser estudiado y que ese componente energético está dado por algo que no tiene algo básico de lectura de desencriptación. Vamos a hacerlo facilito. Cuando ustedes ven algo o pasa algo o lo que sucede es un sistema de introspección, de comprobación y de ciencia, vamos a ese caso, vamos a esa situación, vamos a ese sistema de experimentación y eso puede ser un síntoma caótico y puede tener un rótulo que sea algo común. O sea, que en tercera dimensión el rótulo puede estar dado por un concepto terrestre. Entonces quiere decir que todos los rótulos, que todos los componentes terrestres y que todos los síntomas terrestres están dados por un concepto parcial de algo que no es. Otra vez, todos los síntomas o el 90% de los síntomas o el 90% de las etiquetas está dado en el concepto terrestre por un concepto predeterminado por algo parcial, que no es. Y para esa parcialidad y para ese componente terrestre etiquetado existe un diagnóstico, que no es. Entonces, cuando existe un componente terrestre, cuando existe un componente egoico o cuando existe una etiqueta, cuando está etiquetado a través de un componente terrestre, tenemos que ir a ver dónde está el síntoma y cómo leerlo desde la espiritualidad para entender un diagnóstico correcto, o sea, la corrección y la perfección desde el mundo espiritual. Si los ángeles, los guías, los maestros, los santos, los seres extraterrestres viven por fuera del concepto terrestre y por fuera de la materia,
saben con exactitud que hay una sabiduría excelsa, extraordinaria, extraordinaria, que asiste al componente que el ser humano no entiende. Vamos a algo interesante, porque esto es sumamente interesante y extenso, que hoy vamos a hacer un resumen, para que pierdan el miedo. Pierdan el miedo, porque el miedo es un concepto de, al no saber, al no comprender y al sentirme acorralado por no saber, el ego termina, digamos, impulsando los conceptos de miedo como como un concepto de pérdida o de muerte o de malestar o de sufrimiento. Entonces hoy vamos a desechar todos esos conceptos para que entiendan que en los momentos más, digamos, en los momentos de caos, o en los momentos de suburbio, o en los momentos de oscuridad, o sea, en los momentos de profunda oscuridad, en los octavos infiernos, cuando salimos de esos componentes porque vemos desde otro punto de vista, tengan en cuenta que los diagnósticos y los componentes terrestres están dados por tercera dimensión, el plano terrestre. Y si queremos entender desde un concepto de Dios, tenemos que entender como dioses, tenemos que entender como guías, tenemos que entender como santos, tenemos que entender como seres extraterrestres. Entonces, entender como dioses, entender como avatares, entender como maestros, entender como asistentes, lleva el ejemplo en 1%, en 2% o en 3% de los maestros que ya saben cómo hacer eso, extraterrestres. Y en ese componente extraterrestre, entender esto es fundamental a la hora de poder ejercer un diagnóstico que salga del componente de la tercera dimensión. O sea, hay todo un sistema desde el concepto terrestre que lleva un diagnóstico, que lleva una etiqueta de un concepto parcial, visto desde tercera dimensión. Por eso, durante muchísimo tiempo, los maestros hinduistas, japoneses y chinos, cuando hablaban de un componente antimateria, chakras, meridianos, nadis, campo energético, campo áurico, meditaciones, respiraciones, cuántica, ciencia, espiritualidad, espiritismo, son componentes de un concepto tan rico y tan vasto y tan tecnológico que entenderlo requiere ser espíritu, requiere de la ciencia espiritual. Cuando no entendemos lo que sucede, tenemos una respuesta que el cerebro emite para hacer ese accionar, ir a lo conocido. Y eso está dado por un concepto del ego que me dice lo que tengo que hacer. O sea, en tercera dimensión, donde el concepto terrestre está marcado por un concepto materia, entender esto es fundamental a la hora de comprender que tengo que flexibilizarme en algo más, existe algo más. Y entender esto, y los buscadores son los que quiebran los conceptos de parcialidad para ir a un concepto superior de conciencia. Y eso está dado por algo extraordinario que tiene que ver con un concepto de espíritu, de ciencia, de tecnología, algo superior que me incite a poder ir a buscarlo. Cuando hay un componente predeterminado o hay un bloqueo energético en la mente, el ego utiliza ese componente energético de bloqueo para mantener a las masas dormidas. Entonces, en ese cuartito de 2x2, si yo tengo creencias, si tengo cultura, si tengo roles, si tengo un concepto energético de bloqueo, no puedo entender un componente de apertura porque la mente tiene que procesar niveles más altos. Y eso requiere de una sabiduría no parcial que está dado por un componente energético que me lleva a estudiar, a entender, a comprender la tecnología del universo, cómo funciona. Entonces, en una mente super ultra tecnológica, en una mente de super tecnología, hay funciones
componentes, ciencia y fisiología, o sea, neurociencia, que todavía la ciencia no llega a captar. Y como el cerebro y la mente son sistemas de ultrísima tecnología, no comprenden todavía la función que emite el cerebro como un concepto de perfección. Entonces, cuando empezamos a leer y a observar componentes energéticos que asisten a lo que nosotros hacemos durante el día, tengo que entender cómo funciona el cuerpo, la mente y el cerebro. Entonces, el cerebro tiene un concepto de perfección y cuando hay un componente energético o hay un componente que genera algún tipo de bloqueo, el cerebro debe ser sintonizado otra vez a su perfección. Y eso requiere de meditación, de respiración, de disciplinas espirituales, de ciencia y espiritualidad, de ciencia y conceptos evolutivos. ¿Por qué? Porque en aquello que yo no entiendo y en aquello que yo no llego a comprender, no es que alguien lo va a comprender por mí. En otro nivel de conciencia, cuando yo me voy del plano y voy a otro sistema planetario, lo que empieza a suceder es que ahí donde yo voy, ahí donde yo asisto, ahí donde yo voy a hacer como una especie de purgatorio, es justamente para volver a aprender aquello que no aprendí. ¿Por qué no es que yo lo dejo, que lo resuelva otro? Porque en realidad el hecho de venir al plano terrestre como una misión parcial, les estoy dando una clave, es entender y comprender la tecnología ultraconsciente del ser. Venimos a la Tierra, nos convertimos en seres humanos, vivimos una vida de ser humano y la misión de vida de los seres superiores es convertir a los seres y a la esencia en su concepto puro, el ser, en su concepto puro, el origen, en su concepto puro, la inteligencia, en su concepto puro, el conocimiento, la sabiduría. La sabiduría os hará libres. O sea, lo decía un maestro que representaba un concepto ortodoxo y que cortó y que quebrantó o sea, que rompió los conceptos ortodoxos para ir por un concepto de una clave. La sabiduría os hará libres. Entonces, en esos maestros, en diferentes niveles de conciencia, en esos maestros de diferentes países, de diferentes lugares, de diferentes galaxias, se juntan para amalgamar el concepto de sabiduría y cuidarlo para que la humanidad tome esos conceptos y no se pierdan. Entonces, no es que hay una guerra campal, o sea, una yihad entre el bien y el mal. Puede que obviamente haya conceptos astrales y haya conceptos lumínicos, y el ser, al no estar instruido en los planos evolutivos, es tomado a veces por sistemas del astral por no comprender. Y el comportamiento se ensucia por no comprender. O sea, cuando yo entiendo quién yo soy, sé que tengo componentes lumínicos para aprender, o si me caigo, me tengo que levantar. La ley de comprobación y la ley de experimentación dice que obviamente hay un concepto antimateria que es comprobable a los conceptos terrestres de comportamiento humano. O sea, no somos humanos, pero el ser humano se cree humano por sus componentes de accionar egoico. Entonces, como nosotros estamos haciendo un sistema evolutivo de comprobación, los maestros y los seres extraterrestres dicen: cuando ustedes indagan y dan en la tecla de la profundidad del origen del ser, van a empezar a aflorar conceptos que estaban dormidos o conceptos que están manipulados, porque obviamente esos conceptos son los que manejan la tercera dimensión. Y la sabiduría, la conciencia, la luz, el origen real de quién yo soy, se manifiesta para tener la libertad de poder experimentar emociones divinas. Uno de los conceptos de manejo es el miedo.
es la incertidumbre, no sé qué me pasa. Cuando yo pierdo la certeza y empiezo a tener, incertidumbre, miedos, dudas, es porque pierdo un concepto, pierdo energía de mi origen, porque no sé qué pasa, o no sé quién soy, o no sé qué me puede pasar, o no sé qué tengo, no sé qué me está pasando. Y eso, cuando yo no tengo dominio de mis conceptos fisiológicos o mentales o espirituales o de accionar o de salud, empieza a haber un concepto de falta de sabiduría donde yo tengo que entender o alguien me tiene que hacer entender. Si estamos viviendo en un concepto de chatura, en un concepto chato de llanura, en un concepto lineal, perdemos la posibilidad de entender a Dios. No está en la iglesia, si yo pierdo la oportunidad de conocer a Dios porque Dios es la ciencia del ser, Dios es la ciencia del universo, no lo puedo ir a buscar en un concepto ortodoxo, aunque los conceptos ortodoxos me ayudan para poder sostener mi fe en Dios, o mi certeza en la conciencia, o mi certeza en el ser, o mi certeza en la unidad con el Espíritu. Dios se manifiesta en la vibración y en el paralelismo de la igualdad de la vibración en el que vibran esos sistemas. Entonces, tengo que entender que el concepto de sabiduría me va a dar un acercamiento a esos conceptos de dioses. Y eso está dado por la sabiduría, por la conciencia, por la luz. Está dado por un concepto de desencriptación de qué es lo que es y de dónde vengo y quién yo soy. No es una frase. Entonces, la ley de comprobación y la ley de experimentación permite que yo pueda experimentar lo que no puedo explicar en tercera dimensión, que lo puedo explicar en un nivel antimateria. Entonces la comprendo. Cuando yo empiezo a conectarme con ángeles, con guías, con maestros, con seres de luz, empiezo a entender quién yo soy desde un nivel de la no autodestrucción. Hay un ítem que le estoy dando la clave que tiene que ver con esto. Cuando nosotros tenemos sistemas de autodestrucción, empezamos a experimentar de a poquito o los niveles más altos o los niveles de transformación o los niveles de autodestrucción. En los niveles de autodestrucción, el ser humano se autodestruye sin entender que se autodestruye. Y esos conceptos están dados por el ego para poder mantener el ritmo de la no vida o de la falta de vida en esos niveles. Cuando yo entiendo quién yo soy, puedo comprender los parámetros de origen para poder comenzar a evolucionar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entender el origen de quién yo soy está dado por una comprobación científica a la hora de poder evolucionar. Vamos a algo básico para que puedan entender. Cuando ustedes viven en tercera dimensión, experimentan un parámetro de tercera dimensión. Cuando ustedes experimentan la tercera dimensión tiene opciones. Pero cuando yo ya experimenté y agoté los conceptos de tercera dimensión, empiezo a conectarme con mis guías, empiezo a conectarme con los ángeles, empiezo a conectarme con los santos, porque mi mente, mi cerebro y mi cuerpo experimentan una nueva conciencia, ir a otro plano dimensional. Entonces los maestros me decían una frase muy pero muy interesante, que decían: la vida es hacia arriba, no hacia los costados. La vida es hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que la vida no es un concepto lineal, porque la vida lineal está dada por una sola frecuencia dimensional. Cuando yo experimento dimensiones, no voy hacia los costados, voy hacia arriba, pero yo lo veo o lo experimento desde mi plano. Pero eso no quiere decir que esté dado por un concepto de lineal. Experimentar hacia arriba es uno de los poderes, uno de los dones, levitar. Levitar, la levitación, que es uno de los ejemplos que les pongo, no tiene que ver solamente con un concepto de ir hacia arriba.
Es un concepto de liviandad, es un concepto etérico, es un concepto de liviandad, es un concepto de fantasmagórico. Y esos conceptos que están dados por esa experimentación, están dados por un concepto no lineal. ¿Se acuerdan que hablamos en uno de los programas? Cada una de las dimensiones. Bien, ¿qué hablamos en ese caso? Hablamos que las dimensiones se mueven hacia los costados. Y que el concepto terrestre, o el concepto más humano o el concepto más denso, se mueve hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, en un concepto de arraigo o en un concepto de raíces o en un concepto de enraizar. Cuando hablamos de enraizar, hablamos en un concepto terrestre, de tierra, hablamos en un concepto denso, densificado, donde experimentamos la ley de gravedad. Pero cuando voy hacia arriba y el buscador de nuevos conceptos a través de la mente universal, a través de la mente magnificada, a través de la mente co-creada, creativa, a través de la mente espiritual, a través de la mente científica, quiero experimentar nuevos niveles de conciencia y para eso necesito ir hacia arriba. Entonces los maestros me dicen, la vida no es hacia los costados, la vida es hacia arriba. O podríamos decir hacia adelante, y hacia adelante es arriba. O sea, adelante es arriba, si entiendo las dimensiones. Adelante es arriba, si entiendo esos conceptos. Entonces, las dimensiones no están dadas en un plano lineal que yo me muevo en diferentes niveles de conciencia una al lado del otro, una al lado de la otra. La densitud o la densidad me hace ir hacia abajo en conceptos terrestres o densos a nivel materia. Cuanto más terrestre soy más concepto densificado en lo que es la tierra, la materia. Entonces me va a costar ir hacia arriba porque estoy solidificado. La fragmentación en un nivel alto de conciencia permite la desintegración de ese apelmazamiento para que la luz penetre en esos conceptos de materia. Entonces, la vida no es lineal, es hacia arriba. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo me muevo lineal, me estoy moviendo en una dimensión. Che, no te movés, no te moviste, ¿cómo se va a mover esto si no se mueven? Algo para evolucionar y para prestar atención. Cuando nosotros podemos estar en un concepto de tercera dimensión y movernos muy rápido, solo en una dimensión. Y eso no es transformación. Cuando yo ejerzo un proceso de transformación, entiendo que ir hacia arriba es un concepto dimensional donde puedo ir a buscar la experiencia que necesito. Entonces, tercera dimensión, que está por lo que es el concepto de una sola dimensión, me ofrece opciones. Pero yo empiezo a crecer o no siento que esto me cierre y voy a cuarta dimensión. Y siento que quiero seguir transformándome y voy a quinta dimensión. ¿Está dado solamente por el amor ir a quinta dimensión? No. Entonces, ¿qué conceptos me mueven hacia arriba? La sabiduría y el conocimiento. ¿Qué conceptos me mueven hacia arriba? Los conceptos de experimentación y transformación. Los conceptos de comprobación y experimentación. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando trascender la vida que llevo para entender quién yo soy. Y eso da una movilización del alma y el espíritu, donde yo entiendo que mi misión tiene que ver con otra cosa más que ser terrestre, aunque esté en la materia. Entonces, entender esto es fundamental a la hora de comprender cómo movilizar el espíritu a través de entender la función que yo traigo. O sea, me muevo en tercera dimensión, rápido o lento, pero es un parámetro que lleva un nivel de conciencia. Voy a cuarta dimensión, me muevo en un solo parámetro, necesito más sabiduría, voy a quinta dimensión. O sea, ir hacia arriba requiere transformar, transmutar, trascender
los conceptos que ya vine aprendiendo, porque necesito ir por más. Y eso lo da el concepto de entender quién yo soy. O sea, cuando nosotros nos movemos en una sola dimensión, volvemos de un plano, o sea, volvemos a encarnar porque no estamos moviéndonos hacia arriba. O sea, cuando yo tengo que evolucionar, voy hacia arriba porque mi mente está preparada para ascender a un nuevo nivel de conciencia. Y eso puede ser rápido, puede ser lento, según mi concepto de entrega. Entonces, hay que entender cada concepto que vivo como un concepto de experimentación y como un concepto de ley de comprobación. O sea, ¿para qué me sirve la ley de comprobación y de experimentación? Para entender que en un nivel alto de conciencia, esta ley cumple la función de hacer originales las técnicas, las herramientas y los métodos espirituales, porque tienen en un nivel alto de conciencia un nivel de comprobación. O sea, en tercera dimensión experimentamos con probetas, con diferentes elementos que asisten a lo que yo estoy viviendo en tercera dimensión. En cuarta, quinta, sexta dimensión, donde aparecen los maestros ascendidos, los seres extraterrestres, los avatares, los espiritistas, dicen, esperen, vamos a empezar a jugar. Y bajan como un concepto de científicos a explicar que aquella exquisitez en las técnicas, los métodos y las herramientas tienen una explicación de por fuera del plano terrestre que es entendida por esos seres que saben o manifiestan o han tocado esa ley. Aunque no la puedan vivir al 100%, pero por lo menos la conocen. Entonces, el cosmos, las galaxias, el espíritu, los seres, las estrellas, los cúmulos de galaxia, cumplen la función de experimentación para la evolución de la vida. Evolucionar la vida. Y las criaturas y los seres de luz para un nuevo nivel de conciencia. Esto quiere decir que todo el sistema planetario, que todo el sistema cósmico, que todo el sistema universal galáctico es de una exquisitez en tecnología, sí. Entonces Dios es científico, sí. Entonces Dios es un genio, sí. Porque emite una frecuencia que genera un concepto de creación. Y ese concepto de creación permite que la vida en la Tierra, en los planetas y en las galaxias se haga de una forma coordinada, de una forma en sabiduría, en luz. Y que cada criatura tenga la posibilidad de evolucionar a través de la mente, el conocimiento y la sabiduría. Os harán libres. Entonces, esto es para que piensen el día de hoy cuán importante es la sabiduría en un concepto de entender para poder abrir esa conciencia. Cuando yo entiendo desde la conciencia, puedo asimilar ese conocimiento. Si no lo entendí, no, porque queda en stand-by. Cuando yo lo entiendo, lo abro y voy a la esencia, capto el origen del mensaje porque entiendo quién yo soy, entonces lo asimilo. Cuando no lo entiendo, queda en stand-by hasta que alguien lo abra y lo haga esencia, lo haga puro y lo asista. Entonces, entender esto es fundamental a la hora de poder entender y comprender. Es algo que lleva a que podamos comprender cuán importante es la vida a través de entender lo que es un nivel de experimentación a través de una ciencia superior. O sea, entender a Dios, a los ángeles, a los guías y a los maestros requiere de entender cuán importante es la creación para ellos y cuán importante es la sabiduría y el crecimiento para nosotros. O sea, cada origen de pequeña criatura manifiesta la evolución a través de los conceptos que toma o que deja. Se van del plano, siguen evolucionando. Me quiero quedar, sigo evolucionando. O sea, la evolución y la sabiduría es permanente. La asistas, no la asistas, la entiendas o no la entiendas. Funciona igual. Entonces, si estoy preparado para captar la esencia de la vida, empiezo a entender
que la vida cada día es un concepto de aprendizaje y enseñanza, exquisito. Si no lo entiendo, igual funciona, pero yo no lo percibo. Entonces me pierdo de esa sabiduría o me pierdo de esa enseñanza. Tengo que entender la esencia de la función de origen de las criaturas de la vida para entender ese concepto. Se van del plano, siguen evolucionando. Se van otra vez del plano, siguen evolucionando. Se van otra vez del plano, siguen evolucionando. Se van al purgatorio, siguen evolucionando. Porque tienen que evolucionar porque el concepto no es la materia. El concepto es el espíritu, donde el origen es real. Esas pequeñas chispas cósmicas es lo que realmente vale. Cuando yo lo abro, entiendo el origen de la esencia, que no desaparece. Ese pequeño punto, o esa pequeña chispa, o esa pequeña luz, desborda en un concepto de sabiduría, porque yo entiendo quién yo soy. Y el cuerpo cumple la función de parámetro de recubrimiento para que la función del espíritu se haga manifiesto. Y entender esto es vital a la hora de darle una función, de darle un sentido a mi vida, darle un sentido cósmico, no terrestre, darle un sentido cósmico, no chato. O sea, entender el origen de quién yo soy lleva a comprender la magnificencia de la sabiduría de los dioses. Debo captar cada día el mensaje que Dios me da para encontrarle sentido a mi vida. Viene fulanito, no le encuentro sentido a mi vida. Entonces Dios busca un concepto de aprendizaje para que esa alma se active y entienda a qué vino y que pueda movilizar dentro de su ser ese concepto de esencia. Entonces, algo importante para que tengan en cuenta es, cuando se van del plano sienten más que antes. Cuando se van del plano tienen más conciencia. Ojo con eso, porque cuando yo dejo el cuerpo es cuanto más conciencia tengo. Y ahora es cuanto más siento, es cuanto más pienso, es cuanto más tecnología tengo. Y ahora, entonces no es que me voy del plano y ya está, me olvido, después vengo con otro y así. O sea, en los momentos en que me voy del plano es cuando se activa la conciencia. Y la conciencia empieza a manifestarse en ese accionar. Es cuanto más empieza a evolucionar la conciencia, es cuando funciona. O sea, obviamente que si activamos la conciencia antes, funciona antes. Pero si yo me voy del plano, se activa rápidamente la conciencia porque cumple la función de no tener el cuerpo. Entonces la esencia pura se manifiesta y empieza a moverse. Y esa movilización energética de ese átomo crístico, de esa conciencia, de esa partícula cósmica, se pone científica y experimenta el concepto de la conciencia, porque ahí es donde se manifiesta la conciencia. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, esa parte de la conciencia, quien yo soy, manifiesta ese origen porque yo tengo que recordar quién soy. La ley de experimentación y la ley que corresponde a ese concepto de vivencia lleva algo importante, que es que cuando yo vengo al plano tengo algo que se manifiesta a través de un nivel antimateria, lo tengo que entender, y cuando yo lo entiendo empiezo a tener conciencia, y cada uno de los accionares que hago, cada uno de los accionares que pienso, cada una de las sensaciones, de las emociones, de los sentimientos, de los accionares, están cargados de conciencia. No es, todo así nomás. Ya empezamos a pensar de otra manera, empezamos a vivir de otra manera, empezamos a accionar de otra manera. O sea, nos sentimos responsables de la vida que Dios nos da. Entonces la cuidamos. Nos sentimos responsables del origen que Dios me da. O sea, la esencia que yo soy. Entonces, el ser humano a veces cuida mucho lo que es su concepto de linaje terrestre porque no entiende su linaje divino. Entonces, destinar tiempo al origen real que yo soy, Diosito,
es destinar un tiempo de mi vida a ser diosor. Y lo tengo que entender para manifestar el origen y tener orgullo de ese origen quien yo soy. Aunque me olvide, después me olvide y vuelva. Es un concepto de aprendizaje de los seres para evolucionar. No busquen en la chatura de la materia, porque se pierden y se distraen. No busquen en la chatura de la vida terrestre, porque se pierden y se distraen. Y cuando se van del plano, se despiertan de golpe y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Porque ahí van a sentir más. Ahí es donde más se siente y ahí es donde la conciencia se manifiesta en la plenitud, donde tenemos muchísima conciencia. Y empezamos a desesperarnos porque sentimos esa conciencia dentro de nuestro ser sin cuerpo y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces hay como una lucha interna o una pelea interna entre el cerebro, la mente, la conciencia, el ego, que dice mi tío, mi primo, mi marido, ¿dónde estoy? ¿Me morí? ¿Dónde fui? O sea, es como que hay como una especie como de backup interno para poder establecer una sintonización entre lo que es la desaparición del cuerpo, lo que es la sintonización del alma, lo que es la sintonización del espíritu y lo que es la sintonización de la conciencia. Ahí es donde se empiezan a pelear todos los jugadores, porque dice, ¿dónde estoy? ¿Me morí? ¿Dónde fui? ¿Perdí el cuerpo? ¿Qué hago, señora acá? O sea, cuando empezamos a divagar con esos conceptos, es porque no hicimos conciencia de quiénes somos. O sea, no estuvimos en nosotros, no estuve con mi yo. Cuando yo me pierdo de mi yo soy y pierdo el tiempo hacia afuera, con otro, con otra, con mi primo, mi tío, mi novio, mi amante, mi vieja, mi viejo, mi abuelo, mi hijo, el nono, la nona. Cuando yo pierdo el tiempo en esa lujuria mental, me pierdo la oportunidad de conocerme. Cuando yo no me conozco, cuando me voy de plano, digo, ¿dónde estoy? Porque me perdí de mi espíritu, de mi conciencia, de mi alma, de mi mente. Y está todo separado o todo junto peleándose porque nadie se entiende qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, entender qué es la conciencia, qué es el alma, qué es el espíritu, qué es el cuerpo, cuando yo me voy del plano digo, ya sé qué pasó, ya sé. No estoy, me fui. Ya sé, vos sos la conciencia. Ya sé, ¿a dónde tenemos que ir? O sea, empiezo a ordenar los patitos, empiezo a ordenar los jugadores, porque entiendo qué pasó. Entonces, no es que nos estamos preparando para irnos del plano, en realidad nos estamos preparando para vivir de una forma consciente, de una forma experimental, de una forma organizada, de una forma de exquisitez en sabiduría y conocimiento, donde yo entiendo quién yo soy. Por eso experimento patrones de origen luz para entender mi responsabilidad de quién yo soy, de quién yo soy. Entonces no es me olvido de todo y hago la mía y no me importan más. No pasa por esa cuestión. Es por destinar un tiempo del día para encontrarme quién soy, para escucharme, para entenderme, para asistirme, para abrirme. Y cuando yo le doy un sentido a mi vida y le doy un sentido a mi ser, comprendo lo que es la magnificencia de la sabiduría en un concepto más profundo. Y empiezo a tener conciencia de aquellos accionares que digo, que pienso y que siento. Cuando nosotros solamente le damos placer al cuerpo, o solamente le damos placer a la parte mundana, o solamente nos ocupamos del concepto materia, nos perdemos de conocernos. Y ahí es cuando solamente vivimos en tercera dimensión. Cuando pasa algo que yo debo salir de esa tercera dimensión y quiero ir para arriba, tengo que penetrar las capas terrestres para ir a un concepto superior. Es relativo el concepto de enraizar, es relativo el concepto de ir para abajo, porque eso es quedarme como aletargado en lo que son los conceptos terrestres. Y el hecho de poder salir para arriba, o sea, salir a la superficie para conocerme, me permite entender dimensiones, espíritu, conciencia, evolución, y también permite que pueda evolucionar, o sea, darle un sentido a la vida que Dios me dio. O sea, me siento orgulloso porque soy de Papá Dios. Me siento orgullosa porque conozco mi origen y mi linaje divino. Entonces, cuando yo comprendo quién yo soy, le empiezo a dar un sentido a mi vida
le empiezo a dar un sentido a mi conciencia, le empiezo a dar un sentido a mi ser, donde empiezo a entender que cada concepto que vivo puede ser un concepto de posibilidades, hasta poder comenzar a evolucionar. Entender esto es fundamental a la hora de poder comprender, entender y asistir a un nuevo nivel de conciencia, porque eso está dado por estas leyes que permiten concientizar la vida que llevo. Soy fiestero, no me importa nada, tengo conciencia, estoy empezando a tener conciencia, estoy empezando a pensar mejor, estoy empezando a ser quien yo soy. Conozco a Dios, conozco a mis ángeles, empiezo a sentir la misión que vengo a tener en esta vida, me siento diferente, me siento de mal humor, me siento bien, me siento más alegre, empiezo a tener conciencia, quiero tener salud perfecta. Todos esos conceptos de peleas internos son el principio de poder evolucionar a un nivel de conciencia superior. Algo fundamental para ser consciente de quiénes somos, qué linaje traemos. Yo soy pocho, o sea, todos esos conceptos terrestres solamente cumplen función en tercera dimensión. Pero entender mi origen real y la función original que llevo como ser, como espíritu fantasma, es comprender quién yo soy y ser consciente del accionar de quién yo soy. Darle valor a la vida que llevo. Y la exquisitez de la sabiduría y el conocimiento permiten que pueda encontrar el sentido a eso que yo soy. Y me hago uno con Dios, me hago una con los ángeles, me hago una con los guías. No pasa por una cuestión ortodoxa, pasa por una cuestión de origen, de develar, develación, develar, verención, hacer una develación. Algo sumamente importante a la hora de poder comenzar a evolucionar. Ley de comprobación y ley de experimentación. Parte 2. Te prometo que vamos a hacer una tercera parte para que puedan entender de una forma muy facilita, para que puedan entender muy fácil cómo empezar a observar, a darle sentido a la vida y comprender y tener respuestas nuevas de algo que parece obvio, que no es obvio, es un secretito de Dios, pero vos lo tenés que buscar. Cuando yo tengo una respuesta nueva de algo que parece obvio, eso es un concepto de sabiduría y de conocimiento. Esto es conectados al ser. Le damos la bienvenida y 1000 besos a todos los seres del mundo, a cada rincón del planeta, en donde llega el programa y en donde los seres prenden ahí la pantalla, donde prenden en tu celular, en tu computadora, en donde lo prendas, en tu pad, en tu iPhone, donde sea, y veas el programa, porque te aseguro que te va a cambiar la vida y te va a romper la cabeza. Cuando entiendas la esencia de los mensajes, los temazos que vamos viendo y obviamente que vamos compartiendo. 1000 gracias a las redes sociales y YouTube, abracito de luz a YouTube, que permite que podamos llegar a todos los rincones del planeta a través del programa Conectados al Ser. A las redes sociales que le ponen toda la onda, besos, y a las redes sociales que no le ponen la onda, y bueno, le mandamos un beso también. Gracias YouTube, gracias Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales que le ponen toda la onda para que podamos salir en todos los rincones del planeta y que Conectados al Ser pueda llegar a todos los rincones del mundo para poder evolucionar. Esto es Conectadas al Ser. Yo soy Adiel La Luz, te doy la bienvenida y te invito a que veas varias veces el programa del día de hoy. Te podés bajar la programación, podés poner descargar, te lo podés llevar, lo podés regalar. Si querés, se lo podés vender a un amigo. Mira, tengo un programa, no sé qué, súper grosso, te lo vendo. O sea, le podés vender solamente el programa que ves en el día. Eso sí. Te invito a que puedas entrar a la programación www.youtube.com/conectadosalser o www.youtube.com/adiel_la luz. Los dos canales oficiales están interconectados. Vas a ver la programación. Subimos todo en los dos canales de la misma manera, para que obviamente nos puedas ver y puedas disfrutar de la programación que tenemos. Le damos las gracias a Facebook, Instagram, Twitter, a las redes sociales,
que permiten que con las páginas, que permiten que a través de las agendas, todo podamos llegar y que la gente pueda, aunque sea bajarse una página, bajarse un tema, una información, algo que no entiende, algo que le parece raro, algo que le parece copado, algo que le parece un horror, o sea, que puedan leer, que se puedan instruir y que puedan entender un concepto nuevo de conciencia. Muchísimas gracias, ojalá que puedan llegar. Obviamente que podamos llegar a todos los rincones. Gracias Yoshua, Krishna, Alá, Gabriel, Miguel, Rafael, Metatron, seres extraterrestres, porque están todos ahí arriba, están sudando la camiseta, dicen, a ver, estos chicos cuando se despiertan, bajamos un rato. Vamos a ver cómo, bajamos a tomar un té. Vamos a ver cómo, bajamos a tomar un mate. Vamos a ver cómo, o sea, están siempre con nosotros dándonos la sabiduría, la contención, la comprensión, para que podamos comenzar a evolucionar. Gracias al amor de los seres, gracias a los maestros ascendidos. Lady Rowena, Lady Nada, Miriam, la maestra Rowena, o sea, gracias Serapis Bey, Krishna, yo ya lo nombré, los Budas, o sea, las Bodhisattvas, todos los seres avatarescos, gracias Kuan Yin, a todos los seres avatarescos que nos ayudaron en todo lo que necesitamos y que obviamente llegan en los momentos donde estamos, necesitamos contención, necesitamos sabiduría, y en esos momentos aparecen esos seres para darnos su luz, para darnos su sabiduría, para darnos su amor, para darnos su contención, y también para que podamos entender el sentido a la vida, Dale sentido a tu vida. ¿Qué sentido? Dale un sentido a la vida superior, para que entiendas cuán importante es estar acá en el plano experimentando la vida, el conocimiento y la sabiduría, que da sanación perfecta, salud, abundancia, purificación, despertar de conciencia. Che, despertate. ¿Qué haces durmiendo todavía? Despertate. Esto es Conectados al Ser, yo soy Adiela Luz, te invito a que puedas entrar a la programación. Si te cuesta un poco y decís, no sé si entrar, no sé qué, entra, mira el programa y después si querés te suscribís y después si querés lo compartís. Muchísimas gracias a todos los seres que miran Conectados al Ser. Gracias a los nuevos suscriptores del canal que se van a poner re superpoderosos, re superpoderosas. Y también van a ver cómo les va a cambiar la vida a través de poder entender y comprender un nuevo nivel de conciencia. Yo soy Adiela Luz, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a todos los seres que miran Conectados al Ser. Y también muchísimas gracias en serio a las redes sociales que permiten que podamos hacer esto y nos mandan cosas nuevas, nos mandan novedades, nos mandan cosas súper poderosas y nos tienen toda la paciencia cuando no entendemos alguna cosa. Entonces estamos conectados a través de diferentes comunidades, a través de diferentes redes, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Y cuando se nos saltan los tapones también gracias, porque también nos dan un poco de contención y también hacemos que podamos llegar a todos los niveles y a todos los rincones del planeta para que todo el mundo pueda ver los temazos que tenemos para compartir con ustedes. Mil bendiciones, muchísimas gracias. Les dije, esto es Conectados al Ser. Yo soy Adiela Luz y nos vemos en el próximo programa. ¿Con qué? Con un temazo. ¿Qué te voy a traer? Un temazo. Feliz día.